Hola, buenas, soy Mireia, soy la enfermera que trabaja en el servicio de curas complejas del Hospital de Mataró ahora mismo, en estos momentos. Y bueno, vengo a explicaros el tipo de cuidados en heridas en el pediátrico. La definición de pediabético se utiliza para describir una situación patológica donde la neuropatía, una posible isquemia, perdón, y la infección predisponen al paciente a la aparición, desarrollo y o a la permanencia de lesiones, teniendo como resultado, en un elevado porcentaje de los casos, una amputación, ¿vale? Entonces define un síndrome donde la interacción entre los distintos factores de riesgo presentes en el paciente diabético le induce a padecer úlceras en el pie. El término de diabético es muy amplio y por ello es necesario estar en un equipo multidisciplinar. Hemos de trabajar en equipo con los diferentes servicios para tener el mejor manejo y para el mejor beneficio del paciente. Por ello es importante un servicio de traumatología, de podología, de medicina interna infecciosas, rehabilitación, vascular, endocrinología y enfermería. Todos nosotros hemos de trabajar en conjunto para realizar el mejor manejo y para que haya una buena evolución y para evitar lo que hemos comentado antes, ¿no? En la definición, una amputación. Es importante tanto como la prevención como el manejo de la úlcera y una vez cerrada la úlcera, el buen manejo post cicatrización para evitar que surjan nuevas úlceras. Inicialmente tenemos que hacer una valoración inicial al paciente mediante una anamnesis completa. Hemos de tener en cuenta los factores de riesgo cardiovasculares. Es importante también antecedentes familiares, sobre todo de cardiopatías isquémicas. Conocer si ha habido una úlcera previa o han amputado al paciente de la otra extremidad, por ejemplo, o de algunas falanges del propio pie que tiene una úlcera. Hemos de saber la valoración nutricional. Nuestro paciente tiene que comer bien, tener un buen aporte proteico, unas buenas vitaminas, porque si tenemos carencias en esto, a la hora de poder cerrar una úlcera, nos va a complicar mucho el trabajo. Y es importante también un control metabólico de la diabetes. Ya podemos nosotros poner todos los apósitos habidos y por haber que si el paciente tiene hiperglicemias o hipoglicemias, no tiene una glicemia mantenida, nos va a costar mucho cerrar esa úlcera. Una vez lo tengamos en la consulta, es importante también una exploración física en los dos pies. Saber si ha tenido algún problema previo, hacer una exploración vascular, una exploración neurológica y también la valoración de posibles deformidades que provoquen una hipercallosidad, que el paciente ande mal, que no coloque bien el pie. Entonces es muy importante hacer una buena exploración. Eh, También es importante conocer si tiene una deformidad en los dedos, si existe una hiperkeratosis. Las hiperkeratosis lo que provoca es que hay como una duricia en la parte superficial, pero debajo puede ocultarse una úlcera que no, a simple vista no se puede tratar. Y una vez que está esta hiperkeratosis y debajo de la úlcera puede provocar lo que es la infección. Y, y bueno, es importante valorarlo. Hemos de saber que puede haber grietas o fisuras. eh, Provocan, cuando hay sequedad en el pie, provoca estos dos aspectos. Luego también es importante la alteración de la marcha, conocer la pisada del paciente. El calzado adecuado y inadecuado. Muchos pacientes nos vienen a la consulta con un calzado inadecuado, donde una rozadura, como no tienen esta neuropatía, esta sensibilidad, no se dan cuenta de que tienen o que está iniciándose una herida. Y entonces, cuando el paciente se da cuenta, ya hay una úlcera bastante importante. Y luego otros hallazgos no menos importantes es las uñas frágiles y los dedos en forma de martillo. ¿Vale?
Entonces, en la exploración neuropática, que realmente estamos valorando la sensibilidad del paciente, una neuropatía se produce por una hiperglicemia mantenida. ¿Qué ocurre? Que cuanto aumenta la glucosa, la fructosa en el propio nervio, disminuye la velocidad de conducción nerviosa. Entonces, existen tres tipos de neuropatía. La neuropatía sensitiva, donde hay una disminución en la sensibilidad superficial. El paciente no es capaz de reconocer una agresión externa, lo que estaba comentando antes, por lo tanto, provoca una pérdida de sensibilidad profunda y entonces hay una afectación en la posición de los dedos donde les provoca una sobrecarga. Luego también tenemos la neuropatía motora, donde hay una agresión en las fibras nerviosas que produce una atrofia y una pérdida del tono muscular. Y luego finalmente tenemos la neuropatía autonómica, que es la falta o disminución del sudor, provocando la grieta y sequedad que comentábamos anteriormente. Entonces, ¿cómo podemos valorar en nuestra consulta una sensibilidad superficial o profunda? Mediante la sensibilidad superficial lo podemos valorar mediante tres tipos de sensibilidades. La táctica, la táctil, la sensibilidad algésica y la sensibilidad térmica. La sensibilidad táctil sería que nosotros ponemos un algodón, si no lo tuviéramos con los propios dedos de nuestra mano, eh, en la zona de las falanges, empezaríamos a tocar, ¿no? Y ellos nos dirían si tienen o no tienen sensibilidad. Luego tenemos la sensibilidad algésica, que es aquella que con un instrumento metálico pero no punzante ejerce presión en el dorso del pie. Si es negativo, se tiene que hacer el proceso en las cabezas metatarsianas del primer y del quinto dedo del pie. Y luego tenemos la sensibilidad térmica. La sensibilidad térmica es mediante dos tubos de ensayo, a diferencia de temperatura en la zona lateral del pie, se lo ponemos al paciente y el paciente tiene que identificar la temperatura de cada pie. Luego tenemos la sensibilidad profunda. La sensibilidad profunda es mediante la sensibilidad vibratoria, que lo que hacemos es colocar un graduado de Reidel de 128 Hz y entonces lo ponemos en la articulación interfalángica del primer dedo. Si es patológico en el primer dedo, se puede poner en el maleolo. Luego tenemos la sensibilidad presora, que es que colocamos un microfilamento en un ángulo de 90 grados hasta que el hilo se encurve. Lo tenemos que hacer en la zona, en las falanges y en la zona plantar del pie. No se puede hacer en los aspectos hiperkeratosos porque claro, ahí ya no habría sensibilidad y costaría bastante. Luego tenemos la sensibilidad artrocénica, es que el paciente nos ve hacer movimientos sucesivos de flexión dorsal y flexión plantar en la primera articulación y el paciente tiene que saber en qué posición se encuentra. Luego tenemos la sensibilidad grafognóstica, que es marcar en el dorso del pie un número y entonces el paciente tiene que descubrir cuál número es. Y luego el reflejo aquileo, que es explorar mediante un martillo el tendón de Aquiles. En una situación normal se producirá una flexión del pie, ¿vale? Aquí os dejo cómo realizar una inspección neurológica del pie eh, por la Foot International, donde aquí podemos tener la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda. Y ya te lo explica mediante el monofilamento, el diapasón y el táctil. Está muy bien tenerlo porque así te orienta un poco. Y también es importante hacer este proceso porque realmente si os fijáis abajo en la parte de abajo del Power, por ejemplo, el monofilamento de Siemens Sequencing se tarda 2 minutos en hacerlo. El de Diapason de 128 Hz
se hace entre 3 y 5 minutos y realmente la táctil nosotros mientras estamos hablando con el paciente se tarda 2 minutos. O sea que son tres técnicas donde se puede valorar la neuropatía muy rápidamente. Eh, Cuando hacemos una exploración vascular, lo importante, uno de los aspectos importantes es la palpación de pulsos y realizar una ITV. Realmente, si hay pulsos, no se tendría que hacer la ITV, pero tampoco descarta que pueda haber una patología isquémica. Entonces, ¿cómo realizar una ITV? Es un diagnóstico básico no invasivo y valora si existe patología arterial periférica. Entonces, nosotros lo que haríamos es colocar el manguito en las dos extremidades superiores en la arteria braquial y luego pues en la zona del tobillo donde nos coja la arteria pedia. Cuando hagamos por ejemplo, la parte superior, la braquial, la tensión sistólica superior y con la tensión sistólica superior de la zona pedia, se divide la tensión sistólica pedia entre la tensión sistólica braquial. Entonces, el resultado que nos dé es esta tabla que tenemos aquí. Si nos da superior a 0,9, normal. Si está entre 0,9 o 0,7, obstrucción leve. 0,69 y 0,5 es una obstrucción moderada, inferior a 0,5 obstrucción grave y cuando está superior a 1,3 es que hay una calcificación y entonces tenemos que hacer una técnica dedo-brazo que nos descartaría también la patología isquémica. Aquí os he hecho como una graella donde tenemos un pie neuropático o neuroisquémico o un pie isquémico. Por lo tanto, podemos encontrar una neuropatía con una isquemia. Entonces, hay que diferenciarlos mediante estos conceptos, ¿no? Entonces, o en un pie neuropático o neuroisquémico hay pulsos. Sí que es verdad que si es un neuroisquémico lo podemos tener un poquito débiles. Si es un pie totalmente isquémico, pulsos negativos o debilitados. La ITB es superior a 1 en el caso de neuropático o neuroisquémico y en el caso de isquémico una ITB de 0,5. La prevalencia normalmente es de 40 al 60% en el caso de neuropático o neuroisquémico y en el pie isquémico un 10,15%. En la mitad de los casos tenemos un compromiso vascular en una neuropatía neuroisquémica y en el pie isquémico hay un compromiso vascular. Como estamos hablando de una neuropatía y una neuroisquemia, la sensibilidad es ausente. En cambio, en un pie isquémico la sensibilidad está intacta. Normalmente la piel es seca y con fisuras en el caso de neuropático y neuroisquémico y en el isquémico es fría. No tenemos dolor por esa pérdida de sensibilidad en el caso primero y en la isquemia hay mucho dolor. Entonces aquí, inicialmente, si no sabemos, ¿no? En qué nos encontramos, cuando miremos el lecho de una lesión podemos saber o orientarnos eh, en qué diagnóstico nos encontramos. Por lo tanto, si tenemos una lesión, un lecho de la lesión, un tejido granulado, un aumento de exudado y un aumento de la hiperkeratosis, nos encontramos en un pie neuropático neuroisquémico. Y en el pie isquémico, el lecho de la lesión es un tejido necrótico y son poco exudativas. Normalmente, las neuroisquémicas sobre todo están en los maleolos, son pequeñas, circulares, eh, y el resto es más generalizado del pie. Eh, y bueno, es importante, ¿no? Saber, si vemos una foto, ¿no? de una úlcera y tenemos esas características, por dónde nos podemos ir orientando. Lo mismo, en el Food International nos envían este esquema que es súper gráfico y, y es interesante tenerlo y valorarlo. Hay muchas escalas para clasificar una úlcera del pie diabético, pero a mí me gusta mucho la clasificación de Sinbad porque aparte de la localización, la neuropatía, la bacteriemia, la área y la profundidad, aquí tenemos dos conceptos, dos valores muy importantes, que es la isquemia y la infección.
En otras escalas que encontramos no hay estos dos aspectos y creo que es muy importante tenerlos. Entonces, en el tratamiento nos basaremos en esquema TIME: tiempo, infección, maceración y epitelización. Es importante conocer el estado metabólico del paciente mediante una analítica. Eh, ya lo que he comentado antes, ya podemos poner todos los apósitos habidos y por haber, que si el paciente tiene un descontrol en su glicada, en su glicemia, que la úlcera no va a ir bien, ¿vale? Es importante que se haya valorado infección mediante pruebas complementarias o un frotis o una aspiración. Conocer el tipo de úlcera, que es lo que hemos hablado anteriormente, saber si es neuropática, saber si es neuroisquémica o si es isquémica. En el caso de las úlceras neuropáticas es importante realizar un acueramente húmedo, pero sin aportarle extra de humedad. Y en cambio, las úlceras isquémicas, normalmente lo que aconsejamos es cura seca con yodo y derivación al vascular. Una vez que el paciente se haya confirmado esta patología isquémica y se haya revascularizado, pues entonces podríamos desbridar y hacer otros aspectos más complejos. Pero sí que es verdad que no es aconsejable desbridar una úlcera cuando no hay riego, porque podemos empeorarle todo más. Y es importante conocer la pisada del paciente y colocarle descarga, si tiene úlceras plantares sobre todo, porque si tenemos una úlcera plantar y no tiene descarga, eh, no vamos a conseguir nada. Es como, bueno, quitarle la presión en ese punto y entonces tratarlo. En una úlcera nos podemos encontrar diferentes lechos de la vida. Nos podemos encontrar un tejido necrótico, un tejido esfacelado, un biofilm, un tejido de granulación o hipergranulación y un tejido de epitelización. En la primera figura que tenemos un tejido necrótico, es importante diferenciar si es una escara fluctuante o no fluctuante. Y inicialmente si tiene o no riego, porque si es una escara fluctuante, sí que se puede desbridar, ¿vale? Porque debajo del lecho, pues seguro que hay un tejido desvitalizado que lo que quiere es que tú limpies para evitar la infección. Si tenemos una escara no fluctuante, que es muy seca, tenemos que seguir haciendo toques con yodo. Los estudios nos indican que podemos llegar a hueso y provocarle una osteomelitis al paciente. Entonces, eh, es importante diferenciarlo, ¿vale? Porque si no podemos complicar el proceso. La segunda figura tenemos un tejido esfacelado, un tejido amarillento, un tejido desvitalizado feo. Este tejido se tiene que retirar mediante un bisturí, es lo más importante, porque sí que es verdad que podemos colocarle apósitos, una un des- bueno, diferentes tipos de apósitos, pero si no utilizamos bien el bisturí y quitamos todo ese tejido, todo se va a complicar y todo se va a hacer más lento. En la tercera figura que tenemos aquí una mini úlcera, se observa un tejido con biofilm. Tenemos que actuar contra el biofilm, porque el biofilm lo que nos provoca es estar en un estado inflamatorio continuo y no nos deja avanzar a una buena cicatrización y que crezca un tejido granulado. Y luego en las dos figuras siguientes tenemos un tejido granulado perfecto y un tejido hipergranulado. ¿Qué pasa? Que la hipergranulación se crea porque hay una humedad continua. Entonces no estamos con el apósito con el que estamos aportando la cura, no es el correcto. Entonces, para actuar contra esa hipergranulación, podemos administrar corticoides tópicos durante unos días. Nosotros lo que hacemos, o los estudios lo que nos indican, metilprednisolona durante 4 o 5 días como máximo. Hacemos fomentos diarios, unos 5 minutos. También se puede colocar cremas tópicas que lleven cortisona. Y luego a veces toques de argenpal también ayudan mucho a esta hipergranulación. Entonces tenemos el tratamiento que se basa en esquema TIME, como he comentado antes.
la T de limpieza, donde hablaremos de diferentes tipos de desbridamiento. La I de infección, el ciclo de contaminación y el tratamiento antibacteriano. El control de exudado y la epitelización. La T de limpieza, mediante soluciones jabonosas y aclarado con suero y secado con gasas. Entonces, el desbridamiento tenemos unos 5 más o menos. Tenemos el cortante, que es mediante bisturí, cureta, tijeras o forceps. Lo que os he comentado, con una valoración vascular en el caso que sean isquémico o neuroisquémico, también yo eh, lo tendría en cuenta. Entonces, es muy importante. Este es el que trabajamos el día a día. Tejido desvitalizado que encontremos se tiene que retirar. Me gustaría dar una énfasis de que el tejido esfacelado, una vez eliminado, ya no vuelve a aparecer. O sea que si vuelve a aparecer ese tejido feo, amarillento, eso es biofilm. ¿Vale? Ya puede ser de diferentes tipos, biofilm amarillento, biofilm espeso. Pero todo lo que tú retires de esfacelo ya no vuelve a aparecer. Luego también tenemos un desbridamiento larval, que es un tratamiento inocuo y eficaz, donde se ponen unas larvas y te van, bueno, eliminando ese tejido desvitalizado, mediante ultrasonidos, que es eficaz según los estudios contra el biofilm. El hidroquirúrgico es mediante la fuerza del agua y el mecánico, que es eficaz contra la eliminación de biofilm, elementos residuales, esfacelo, exudado seco, costras sin dañar a la piel y las costras sin dañar la piel perineal. Normalmente en la consulta, yo, en el hospital de Mataró, utilizamos el cortante y el mecánico, ¿vale? El más habitual. Luego tenemos unas soluciones para desinfectar e hidratar la úlcera, que utilizamos dos productos, que es el Prontosan y el Microdacin. Os he puesto aquí las tres diferencias que tenemos. Es que el Prontosan en heridas infectadas y actúa contra el biofilm. Ponemos gasas impregnadas y hacemos fomentos con el producto. Y mínimo 10-15 minutos en el lecho, que si está un poco más no le va a producir mal, sino todo lo contrario. Y el microdacin es en heridas infectadas, no actúa contra el biofilm, ayuda a la cicatrización y lo ponemos máximo 15 minutos en el lecho. En ocasiones utilizamos el microdacin gel, que es para hacer curas. Entonces ya no son fomentos, es cura con microdacin y entonces hacemos curas cada 24 horas. Cuando tenemos infección, bueno, aproximadamente el 58% de las úlceras de diabético desarrollarán una infección. Toda herida crónica tiene bacterias, pero no tienen que estar infectadas. Por eso el ciclo de contaminación, ¿no? Contaminación, colonización, infección local y diseminación de la infección. Hemos de saber diferenciar cuando una herida está inflamada versus a una herida infectada. Solo hay que administrar la plata en casos de infección, ya que tenemos que vigilar la citotoxicidad. Si llevábamos mucho tiempo con el paciente con plata, tenemos que valorar esta citotoxicidad. En el momento que deje de haber infección, pues valorar el retirar la plata. Sí que es verdad que después de la experiencia hay heridas que no están infectadas, que tú quitas la plata y hay un retroceso. Bueno, hay veces en estos casos yo sí que es verdad que vuelvo la plata porque veo que aunque no tengamos una infección activa, necesita esa plata para acabar de pues, matar estas bacterias que realmente no las vemos a simple vista. Luego tenemos el codaxamelo ayudado, que bueno, hay estudios actualmente donde lo consideran pues, bueno, un producto importante para hacer un buen desbridamiento y para actuar contra la infección. Lo único que tenemos que vigilar en pacientes con hipotiroidismo que no se puede administrar y cuando llevamos unas semanas con este tipo de tratamiento es importante realizar un control tiroideo, un control de la TSH para ver si estamos provocando un hipotiroidismo. Y luego tenemos los apósitos de DAC, que mantienen los gérmenes adheridos a la superficie y así nos ayuda a que nosotros luego lo podamos retirar. Eh, Cuando tenemos una neuropatía y una patología vascular, incrementa el riesgo de padecer esta infección.
El diagnóstico clínico se realiza mediante una valoración de signos y síntomas. La infección se encuentra en la herida cuando presenta al menos dos de los siguientes signos y síntomas inflamatorios. Por ejemplo, que tenemos eritema o celulitis perilesional, que ha aumentado la temperatura local, que hay un dolor o una hipersensibilidad y luego cuando hay una induración o una tumefacción. Si tenemos dos de estos síntomas, ya se considera que la herida está infectada. Eso sí, cuando hay una secreción purulenta, ya se considera infección, aunque no haya el resto de sintomatologías. Pero sí que es verdad que cuando hay una secreción purulenta, suele haber mínimo uno de las características nombradas anteriormente. Es muy importante actuar contra el biofilm. El 78% de las lesiones tiene biofilm. Si no matamos este biofilm mediante, ¿cómo se mata el biofilm? Con apósitos de plata, con el doxómetro iodado, con el yodo puro y controlando la humedad de la lesión. Una vez que controlamos estos aspectos y lo tratamos mediante esos tres los productos nombrados anteriormente, estará en una fase inflamatoria continua. Entonces, una vez que actuamos contra el biofilm, seguro que luego ya viene un tejido granulado limpio y ya nos encauzamos a una cicatrización de la úlcera. Os he dejado eh, así como una esquemilla donde el proceso de la infección, donde hay una contaminación o una colonización. Aquí los apósitos antimicrobianos no están indicados porque la carga microbiana no causa problemas clínicos. Cuando hay una infección localizada, hay apósitos antimicrobianos tópicos. Y luego cuando hay una infección diseminada o una infección sistémica, pues sí que están eh, bueno, pues se te tiene que administrar antibióticos sistémicos más apósitos antimicrobianos tópicos, ¿vale? Y luego tenemos control del exudado. Es igual de importante los aspectos hablados anteriormente para que la herida evolucione correctamente que unos bordes bien tratados. Hemos de evitar la maceración de los bordes. Una úlcera no se va a cerrar si tenemos una maceración, si tenemos este color blanquecino, ¿no? Y blando. Provoca bastantes problemas en la cicatrización y entonces lo que utilizamos cuando hay un exudado abundante, pues un buen alginato y un apósito secundario. Eh, si los bordes están macerados, las curas se tienen que hacer cada 24 o incluso os diría cada 12 horas. No podemos espaciar las curas a las 48 horas porque esta humedad incrementará la maceración. Entonces es importante un control diario, un buen manejo diario, una buena limpieza y entonces poco a poco los bordes irán tomando su color. Es importante también unas cremas perilesionales, ¿no? Eh, tópicas para que no empeore. Entonces es importante, ¿eh? El tema de los bordes es muy importante. Que a lo mejor hay gente que no tiene esa importancia, no la conoce, pero si unos bordes están macerados, esa herida no va a cicatrizar. Y una vez que tengamos la epitelización, pues utilizamos apósitos de colágeno o de inhibidores de proteasa, donde ayudan a la formación de tejido granulado. Sí que es verdad que tenemos una herida que no está infectada, que el tejido granulado es correcto, pero se estanca. Pues se ha visto que si ponemos mm, apósitos de colágeno, incrementa la formación de tejido granulado y factores de crecimiento para promover esta diferenciación celular. Os he puesto unos casos, ¿no? Para que veáis qué tipo de tejido encontramos. Aquí encontramos un tejido granulado donde en la parte interna, ¿no? Se ve como un tejido amarillento, que es un tejido esfacedado, pues vamos retirando con un poquito de bisturí y vemos que los bordes están correctos. Bueno, es una herida bonita, ¿no? Aquí, en cambio, tenemos una úlcera en la zona del Aquiles, donde tenemos unos bordes macerados, un poquito macerados, y una escara necrótica esfacelada. Entonces,
aquí tenemos, normalmente lo que haríamos es un desbridamiento, si se puede, cortante mediante el bisturí, poco a poco. Y luego, pues con productos, pues lo que con un Iruxol, con el cadioxameno iodado, ¿no? Que ayuda a secar la herida. Vemos que también hay que tener en cuenta que si el borde está macerado, es que la herida tiene exudado. Entonces, si nosotros ponemos un gel, damos más humedad a la zona. Entonces, el cadioxameno iodado lo que produce es sequedad. Entonces, ayuda a desvidar y a controlar el exudado. Es importante saber que en un mismo producto podemos hacer dos aspectos, ¿no? Por ejemplo, cada iodado, un desvidamiento y también un control del exudado porque elimina esa humedad extra que produce la herida. Aquí tenemos un paciente que le estábamos tenemos un tejido granulado que estábamos colocando, que ya hablaremos más adelante, una terapia negativa y en el momento de retirar encontramos una estructura ósea y entonces aquí pues paramos la terapia negativa, lo derivamos al traumatólogo, al cirujano, le retiró esa parte ósea y volvimos a colocar la terapia negativa. Vemos que hay una maceración. Hay veces que aunque lo evites, lo intentes evitar, se produce, pero aquí ponemos un apósito de poliuretano alrededor e intentamos pues que esa maceración vaya más. Sí que es verdad que si la terapia negativa produce maceración y produce que estos bordes no estén bien, se para la terapia negativa, se hace una cura convencional y una vez que los bordes estén bien, que estén correctos, pues volvemos a colocar esta terapia negativa. Luego aquí tenemos tres úlceras. Eh, es importante, bueno, me gusta que esté esta foto porque en las dos más proximales, que no lo hemos comentado, es importante las tunelizaciones. Si una úlcera conecta con la otra. ¿Por qué? Porque si hay una larga tunelización, puede haber una afectación afectación en las partes blandas y hay más riesgo de producir un- una infección más grave. Y en la parte de abajo vemos que el tejido está como hipergranulado, ¿no? Pues entonces lo que hacemos es eh, tratar esta hipergranulación y ya está. Mm. Es importante también en la parte superior poner los apósitos que no conecten, porque si los conectamos hacemos que no crezca tejido. Entonces que sí que se puede poner un poquito un alginato en el caso que sea exudativa arriba y otro abajo, pero que en la zona medial ayude a la cicatrización. Porque si no, si ponemos el apósito conectado entre una úlcera y otra, eso no va a cicatrizar nunca y va a seguir con el puente continuamente. Luego este señor, si no me equivoco, se quemó con una estufa porque tenía neuropatía. Y ya se ve todo el dorso del pie cicatrizado y nos quedaban pues la cuarta falange, porque aquí tenía una amputación, y la zona del empeine. Y está pues en proceso de cicatrización. Sí que es verdad que hay una parte, en la parte del dorso, una zona amarillenta que puede, bueno, que puede ser propias de estructuras del pie, que no tiene por qué ser esfacelo. En este caso no era esfacelo, pero sí que te puede crear la duda. Si no me equivoco, eran tejido blando, tejido con tendones. En el caso de cuando hay un tendón o son las partes blandas o una parte ósea, ponemos un limitul para proteger esa zona que no lo he comentado y es muy importante. Y luego pues ponemos el alginato o el apósito que consideramos encima. Pero es importante cubrirlo con un limitul o mepité, lo que tengamos en nuestro hospital, para que no secar esa parte blanda. ¿Vale? Que es muy importante. Se me olvidaba. Aquí tenemos pues tres pequeñas úlceras, que aquí estas tres pequeñas úlceras nos pueden orientar a isquemia. Ya orientativamente ya podemos ver, ¿no? Tenemos tres úlceras pequeñas, circulares,
con tejido esfacelado. En la parte superior, en la parte más proximal, incluso bueno, en la parte en la parte posterior, en la parte inferior también vemos los bordes que están un poquito eritematosos. Yo este pie, aunque tenga esos eritemas en los bordes, yo no lo veo como una infección, lo veo como que un tema de inflamación, ¿no? Que la úlcera quiere cerrar y algo se lo impide. Entonces hay que trabajar pues este tejido esfacelado con una cureta, con un bisturí y luego si sigue este tejido esfacelado que cuesta porque está muy arraigado en el lecho, eh, pues entonces poner unos productos, ¿no? que ayude a desbridar. Aquí ya tenemos un pie diabético con isquemia, ya se ve en la cuarta falange, donde hay una parte necrótica, una cura seca, alcohol yodado también para momificar la extremidad y en el caso que llegue así a la consulta, derivación avascular y una vez que esté revascularizado, pues valoramos a ver el tipo de cura, pero si no, una úlcera seca. Aquí tenemos un paciente que fue mediante, si no me equivoco, porque la rozadura de un pie, por una simple rozadura, por no llevar el pie adecuado, ¿no? Aquí tenemos un tejido necrótico, que en estos casos a ver qué profundidad tiene. Y nada, aquí lo que ponemos es yo lo que pondría es un apósito, un, un Joclin plata, Urruclin. Se podría poner sin plata perfectamente, pero yo pues soy un poco precavida porque veo que esta zona es bastante frágil, bastante y bueno, y desbridar poco a poco esa zona y bueno, y acabar de limpiarlo todo. Aquí, por ejemplo, no pondría un Iruxol ni mucho menos porque provocaría más exudado y los bordes y bueno, y la piel perilesional la acabaría afectando más. Aquí no se ve muy bien, pero es una úlcera de pie diabético con eritema de primer grado. No hay una lesión, había como un eritema. Pusimos solución de emulsión, ¿vale? Porque provoca oxígeno y una correcta cicatrización. Y bueno, ahora es un pie que estamos tratando actualmente. Y de momento no se ha abierto, se ha absorbido y con un foam de protección y una buena talonera lo estamos salvando. Como no tienen signos de infección ni nada, no tenemos por qué desbridar ni mucho menos. Lo dejamos así, una buena solución de emulsión y a ver por dónde tira. No, no tenemos otra opción, pero de momento vamos bien. Y bueno, en el tratamiento también es importante la utilización de descargas. Es importante la utilización durante la úlcera y después de la cicatrización. Evita la aparición de las hiperkeratosis comentadas anteriormente. Y si aparecen callos o nuevas hiperkeratosis, tenemos que hacer una revaloración de las dichas descargas que estamos utilizando. Tenemos el padding, que normalmente lo utilizamos mucho cuando hay una úlcera activa en la zona plantar. Normalmente es una capa, pero hemos visto que a veces si ponemos como una doble capa de padding, ayuda también a que no haya esa pisada. Luego tenemos el cazado de descarga y las ortodesis en el caso que haya una amputación para que la pisada pues ayude al paciente a hacer una correcta pisada. Y bueno, las nuevas terapias en pacientes neuropáticos son las terapias de presión negativa, que consiste en la aplicación de presión subatmosférica al lecho de una herida, como forma de tratamiento tópico y no invasivo. Lo que ayuda es a la cicatrización a través de una acción multimodal. Los beneficios es una contracción, capilares y tejidos conectivos, aumento de la perfusión sanguínea local, la estimulación física de la proliferación celular, la eliminación de inhibidores solubles en la cicatrización, reducción del edema, reducción del exudado más carga bacteriana y tejido no viable y una estimulación de la proliferación celular. Aquí tenemos hecho un pequeño esquema de terapia de presión negativa tópica. ¿Vale? Y luego la terapia negativa es utilizada cada vez mayor frecuencia en las úlceras neuropáticas, como os he dicho, y es el propósito de conseguir un entorno húmedo y cerrado para aumentar el tejido de granulación y de perfusión. Hay que saber que
No en todas las heridas se puede colocar terapia negativa por el simplemente hecho de cómo tenga el lecho de la herida. Si tenemos un lecho granulado, sí. Si tenemos un lecho donde el 20, el 30% es esfacelo, se valora. Pero si todo el lecho es esfacelo, no se puede colocar una terapia negativa, ¿vale? Porque no encontramos beneficio ahí. Una vez que el lecho esté limpio, no haya tejido desvitalizado, se vea un tejido anulado, que haya solamente una parte de tejido esfacelado, entonces sí se puede conectar una terapia negativa. Pero con un lecho totalmente esfacelado, no. Tenemos que actuar en el desbridamiento y una vez que esté limpio, entonces conectar la terapia negativa. Entonces, ¿cuándo hay una contraindicación absoluta? Cuando tenemos una neoplasia maligna en la herida, cuando tenemos una osteomolitis no tratada, cuando tenemos fístulas no entéricas y inexploradas y cuando el tejido necrótico con escamas. Cuando hay una contraindicación relativa, pues cuando hay unos vasos sanguíneos expuestos o injertos vasculares, es bueno trabajar con un vascular para que también que te comente él, ¿no? Este tipo de injerto sí, este tipo de injerto no. Órganos expuestos, hablar con el cirujano, tendones o nervios expuestos, material de estos expuestos, hablar con el traumatólogo, mira, ¿qué te parece? Pacientes con vasos sanguíneos debilitados, pacientes con una inadecuada homeostasia en la lesión y cuando no son colaboradores. Eh, bueno, tenemos que saber en qué momento nos encontramos, tenemos que saber qué tipo de paciente tenemos y una vez ahí, pues haciendo un equipo multidisciplinar, pues ya se valora si se conecta la terapia negativa o no. Bueno, la monitorización de las heridas, súper importante. Tenemos que realizar una evolución de la lesión, pues mediante el tamaño de la lesión. Nosotros tenemos una primera lesión y la medimos. En la siguiente lesión, en la siguiente cura, no, pero a la siguiente semana, a los 15 días, valoramos. ¿Ha aumentado? ¿No ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿No ha disminuido? Valoramos. Si ha habido un crecimiento de bordes, el nivel de exudado, si teníamos una herida muy exudativa y hemos conseguido controlar este exudado, pues habremos visto la mejoría. Los bordes seguramente no estén macerados. Y control de la infección. El seguimiento objetivo mediante fotografías. Y luego tenemos una escala que se llama la escala de Wolina, que es la valoración del lecho de la herida, que está aquí, donde nos valora la granulación, el color y la consistencia, eh, con una puntuación total máxima de 7. Y bueno, la prevención es muy importante. Realizar una monitorización tras la cicatrización hasta 6 semanas después de la epitelización completa. Realizar una educación sanitaria y sobre todo promover el autocuidado del paciente y programar revisiones periódicas. Entonces, mediante la educación sanitaria, trabajando el tratamiento de factores de riesgo, la monitorización diaria de la temperatura de los pies, una revisión diaria de posibles heridas nuevas y una cirugía de descarga. ¿Vale? Es muy importante la prevención y hablar con el paciente de esta importancia, porque hay mucha gente y muchos pacientes que lastimosamente no saben la gravedad del asunto, no saben la gravedad de tener un pie diabético, hasta que se dan cuenta cuando hay una amputación. A partir de ahí, entonces sí que dicen, ups, si me hubiera cuidado un poco más, si hubiera controlado mejor los controles glicémicos, si hubiera tenido una cura, ¿no? de mi pie, pues quizá no hubiéramos llegado a este punto de la amputación y concienciarnos, básicamente. Y nada, aquí os dejo. Muchas gracias y vosotros podéis, identificando el tipo de herida, sobre todo darle un buen diagnóstico, tratar esa herida con los apósitos adecuados, a ver en qué momento te encuentras, en un esfacelo, ¿no? Tener objetivos, ¿no? De decir, vale, ahora mi objetivo es eliminar el esfacelo. Hacer objetivos de corta durada, fáciles de resolver y poco a poco y hacer un buen manejo. Trabajar en equipo es muy importante. Cualquier duda, comentarlo al médico referente y nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias.